Bueno, anoche terminamos el libro de Romanos y hoy vamos a estar comenzando el libro de Gálatas. Y yo no recuerdo de lo que estaba escrito aquí, hace tiempo no lo leo, pero sé que estuvo bueno porque hay muchas nubecitas y ojitos y muchas estrellitas marcadas en estos capítulos. Es un libro cortito, pero vamos a ver cuánta profundidad hay en cada uno de estos versos. O sea, a lo mejor lo terminamos hoy mismo, a lo mejor nos tome más tiempo, vamos a ver. Vamos a ver. Así que Padre amado, hermoso y bello de mi corazón, gracias por quien has sido conmigo y por quien has sido con cada uno de mis hermanos, que cada vez que escucho más y más y más testimonios de mis hermanos de lo que has hecho en sus vidas, sobre todo cada vez que necesitan esa semillita de fe entrando en sus corazones y me permite ser ese instrumento que les lleve esa semillita, Padre, me enorgullece tanto que me utilices de esa manera, Padre. Gracias nuevamente y que a cada una de las personas que esté recibiendo tu palabra a través de mí con estos mismos videos, Padre, que puedas recibir a sí mismito más y más y más fe que se está necesitando en este momento, Padre, sobre todo en todo lo que comienza, en todo lo que comienza que la gente nos está esperando, Padre, que puedan depositar esa fe, no solamente en ese Dios que le han hecho conocer, sino en ti, en el verdadero Dios, Padre, en el que se encuentra dentro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, para que puedan conocer y entender tu palabra, tu Torah, tu instrucción, Padre, para que puedan recibir tu Hijo amado en su interior, para que se puedan convertir en hijos amados tal como yo fue Yeshua, para que seamos todos un solo espíritu contigo, Padre. Llena a cada uno de mis hermanos con ese espíritu de temor a ti, que les permita buscar cómo agradarte y cómo obedecerte de corazón, Padre, y sobre todo con esa fe que están comenzando a sentir. Gracias, Padre, porque no sé lo que me espera cuando le estaremos leyendo tú y yo estos versos de este libro de Gálatas, pero eres tú quien va a estar revelando a través de mis labios todo, todo, todo lo que tú entiendes que se deba conocer. Gracias nuevamente y en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, tu espíritu de sabiduría que hoy habita en mí. Y aquí comenzamos. Amén y amén. ¡Qué emoción! Yo no sé qué es lo que va a haber aquí hoy, pero vamos a ver cómo nos va. Mm. Vamos entonces a cantar una canción que se llama Padre Mío, que nació de una oración. El Padre me la puso en mis labios mientras yo estaba orándole a Él, hace unos meses atrás. Y la voy a cantar a capela porque todavía no tengo guitarra de fondo, pero la quiero cantar porque hoy siento un agradecimiento gigantesco hacia Él y por eso no solo se la quiero cantar yo a Él, sino que quiero que la escuchen para que se la vayan aprendiendo, para que la sientan en su corazón. Cuando ya nos convierte en hijos, cuando ya Él hemos atravesado un proceso donde ya podemos decir, el Padre me ha entregado su espíritu de sabiduría, el Padre me ha entregado su espíritu de entendimiento, el Padre ya me considera un hijo amado. Ahí es que tú le agradeces de esta manera. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Yo le entrego toda mi alma para usted, confiando con toda mi fe. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Yo obedezco plenamente su palabra y la enseño a mis hermanos con placer. Padre mío, Padre mío, Padre mío,
estoy a su merced. Con paciencia yo espero su promesa de reunirnos en la nueva Jerusalén. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Tanto tiempo yo he esperado este momento de mostrarle al mundo entero su poder. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. No permita que me aleje de su lado, ni tampoco que su amor pueda perder. Padre mío, Padre mío, Padre mío, yo estoy a su merced. Le agradezco su manera de enseñarme la importancia de entender su ley. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Me ha enseñado a prepararme como novia que espera por el regreso de su rey. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Yo le entrego toda mi alma para usted, confiando con toda mi fe. ¡Qué belleza! Yo se la cantaría 1, 2, 3 veces corrida, 4 veces corrida. Yo estaría cantándosela todo el día y a veces estoy así. Así que vamos a empezar el libro de Gálatas. ¡Qué emocionante! Vamos a ver si en 2 horas lo podemos terminar. Ya entendido, revelado, como el Padre diga. Vamos a ver. Dice, para los Gálatas, escrito desde Roma, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Yeshua HaMashiach y Elohim el Padre. Para que sigan insistiendo de que Jesús es Dios, aquí nuevamente clasifica Yeshua HaMashiach y Elohim el Padre. ¿Quién lo resucitó de los muertos? Yeshua no se resucitó solo. Ok, vamos a seguir aquí. Pablo, apóstol, no de hombres, no es un apóstol porque los hombres le pusieron ese título, ni por hombre, sino por Yeshua HaMashiach, por el espíritu de sabiduría, y Elohim el Padre, que ambos le pusieron ese título como a mí, el de maestra de los tesoros ocultos en la Torá, para la voluntad de mi Padre Celestial. Ese fue el título que él me entregó. Dice, y todos los hermanos que están conmigo, a las comunidades escogidas de Galacia. ¿Esto era para todo el mundo? No. Esta carta era para las comunidades escogidas de Galacia.
No eran las iglesias de Tutiplén. Para las comunidades escogidas, ¿quiénes son las comunidades escogidas? Las que ya han conocido la Torá, han comenzado a obedecer con fe, han recibido entendimiento y sobre todo sabiduría, han recibido al Mesías en su interior. Y por eso estas cartas Pablo se las entrega y cada uno de estos apóstoles a personas que ya estaban preparadas, ya habían sido, literalmente habían obtenido esa sabiduría, ese entendimiento y por ende cada una de estas cartas siempre es como consejos adicionales para retener lo que tienen. Vamos a ver qué nos dice aquí. Gracia sea con ustedes, o sea, sabiduría sea con ustedes. Y paz de Elohim el Padre y de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach y de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, a quien se entregó por nuestros pecados. ¿Cómo y por qué se entregó Yeshua por nuestros pecados? Los pecados son las transgresiones a la Torá del Padre. Y la Torá es la instrucción o la ley de nuestro Padre Celestial, su palabra. ¿Cuál es? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Entonces Yeshua se entrega ¿para qué? Para perdonar esas transgresiones que hemos estado haciendo a la Torá, para que podamos comenzar nuevamente limpios como mujeres vírgenes, para empezar a obedecer de corazón ahora, con toda la fe del mundo, ahora hacerlo bien. Dice, quien se entregó por nuestros pecados para librarnos de este malvado mundo presente. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros regresar a obedecer, ya siendo perdonados todas las transgresiones que le hicimos a la Torá, ya podemos regresar a obedecer con fe. ¿Para qué? Para que nos puedan santificar todo nuestro interior, para que el Espíritu Santo, el Espíritu del Mesías, el Espíritu de sabiduría pueda habitar en nosotros. Y así que ese Espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo, al momento de habitar adentro de nuestro, Yeshua cuando regrese nos puede levantar y convertirnos en luz para poder habitar la Nueva Jerusalén con Él y su Padre, porque ellos son todo luz, ellos son toda sabiduría y ningún cuerpo de carne entra para allá. Es lo que esté adentro de nuestro interior, la luz que habite adentro, la luz es la sabiduría. Y por eso nosotros tenemos que entonces llenarnos de todo el conocimiento de la Torá para que quede escrita aquí en nuestros corazones, para que así mismito el Padre nos selle con esa sabiduría en nuestras frentes, para que en ese proceso que eso ocurre, vamos a estar santificándonos, enseñando a otros, y eso es lo que nos va a garantizar que el que nos libren de este mundo malvado presente. Dice, según la voluntad de Elohim y nuestro Padre, a quien sea la gloria por siempre. Amén, amén. Por siempre y para siempre. Amén, amén. La gloria siempre se la entregamos al Padre, que es el más sabio de todo, el único sabio completo, porque la gloria es toda sabiduría. ¿Cómo glorificamos al Padre? Cuando literalmente recibimos esa Torah escrita en nuestros corazones para poderla explicar, llena de sabiduría y entendimiento. Eso es tener la imagen y semejanza del Padre. Y quien está enjedado escuchándome va a tener que ir a muchas clases que he estado dando anteriormente, como los hijos de la luz, los 7 espíritus y muchas otras, para que vaya entendiendo la revelación magistral, el por qué yo tanto menciono que nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, a quien hemos conocido como Jesús el Mesías, no es un solo hombre. Él tomó forma humana para habitar la tierra temporariamente. Pero inclusive en otros evangelios que ni siquiera están en la Biblia, que se los han robado, nos aseguran que Él se presentaba junto a ellos, se transformaba con ellos en diferentes formas, a veces en forma de niño, a veces en forma de hombre, a veces en forma de como le diera la gana. ¿Y por qué? Porque el espíritu de sabiduría se transforma de como Él quiera. Pero, ¿qué diferencia había entre ese Yeshua que estaba con ellos antes de resucitar? Porque cuando resucitó, en nuestras Biblias está escrito que no lo conocían, porque vino de otra forma. La única que lo conoció fue María Magdalena, se sobreentiende que era la más sabia. Y Él fue dándose a conocer con los demás. Por eso, porque fue siendo transformado de diferentes maneras para darse a conocer con cada uno. Y cuando ayer
estuvimos en los últimos capítulos de Romano viendo que Baruch mismo, y inclusive creo que en las últimas dos clases de Romano, o sea, estuvimos leyendo de Baruch, como nos decía que nosotros los escogidos también seríamos transformados así, en las formas en que deseáramos. ¿Por qué? Porque íbamos a estar llenos de luz, de sabiduría. So, íbamos a tomar forma de ángeles, forma de estrellas, forma de la que quisiéramos. Pero todo en luz. Y así habitaremos la Nueva Jerusalén con nuestro Padre y nuestro hermano Yeshua HaMashiach cuando ya estemos en el mismo espíritu, ¿no? So, por eso es que dice, al librarnos de este malvado mundo presente, ¿verdad? A quien sea la gloria por siempre, a Elohim, a nuestro Padre, porque la gloria es esa sabiduría que se le entrega a Él. Dice, me asombra. Voy a ponerme el café antes de esto, porque esto parece que tiene aquí muchas estrellitas, parece que es algo bien importante. Yo amo leer los libros luego de que yo los he leído varias veces, porque aunque yo no soy de las que me acuerdo, esto está escrito así, no. Yo cuando empiezo a leer nuevamente, aunque no tengo anotaciones ni nada, tengo muchos dibujitos. Ojitos, tengo así como que, como yo les digo, liniecitas, paréntesis, pero es para que cuando yo vuelva a leer, sepa que eso es algo súper importante. No me acuerdo qué está escrito, vamos a ver, pero sé que es importante. Dice, me asombra que se hayan retirado tan pronto de aquel que los llamó a la gracia del Mesías hacia otro Besorá. No que exista otro, sino que algunos los inquietan y quisieran pervertir el Besorá del Mesías. Vamos a ver qué decía aquí. Me asombra, esto es un mega regaño que les está diciendo a los galatenses aquí. Me asombra que se hayan retirado tan pronto de aquel que los llamó a la gracia del Mesías, a la sabiduría del Mesías, hacia otro evangelio. El evangelio sabemos que es la Torá del Padre. Y aquí está diciendo, se retiraron tan rápido de la Torá del Padre hacia otro evangelio. Dice, no que exista otro, no que exista otra Torá, sino que algunos los inquietan y quisieran pervertir el evangelio del Mesías, la Torá del Mesías, la Torá del Padre, porque el Mesías es el espíritu de sabiduría naciendo de la Torá del Padre. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Dice, pero aun si nosotros o un ángel del cielo les predicara cualquier besora, cualquier evangelio, cualquier palabra distinta del que le hemos predicado, que es la Torá, que sea maldito. Ay. Ustedes saben cuánta gente en este momento se encuentra predicando el evangelio interpretado por ellos mismos sin entender que es la propia Torá. Sin entender que era la palabra del Padre que está escrita en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. La diferencia es que el Mesías la entregaba con sabiduría y entendimiento. Que sea maldito, dice aquí. Oh my God. Como hemos dicho antes, lo digo de nuevo. Si algún hombre les predica cualquier otro evangelio distinto del que han recibido, que es la Torá, que sea maldito. Y aquí vienen montones de cristianos mismos que le han hecho creer los líderes religiosos que el evangelio del Mesías es esto que está aquí atrás, porque yo no puedo ni creer. ¿Por qué hay tantas interpretaciones de estos evangelios? Porque ninguno lleva entendimiento, porque si llevaran entendimiento todo el mundo fuera de una misma mente, como piden aquí. Un mismo espíritu hablando exactamente lo mismo. Pero como no, como cada uno quiere interpretar lo que le da la gana. Pero no quieren ir al principio, a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, entender lo que está escrito, obedecer de corazón, porque eso es lo menos que quieren hacer. Lo menos que quieren hacer no es entender, es no obedecer. Eso es lo menos que quieren hacer. Porque el Shabbat ya eso Jesús lo grabó en la cruz. Porque ese es el papagayo que se les repite, eso sí lo tienen en común todas esas iglesias cristianas. Aquí, en la mente lo tienen cada uno diciendo la misma cosa. ¿Y de dónde vino eso? Del catolicismo.
tienen malas mañas católicas, pero no las quieren aceptar. Se quedaron ahí honrando el domingo, pero tampoco lo quieren aceptar. ¿Por qué no pueden honrar entonces el Shabbat? ¿Es parte de los mandamientos? No, pero prefieren no matar, o por lo menos en sus cabezas piensan que no están matando porque la palabra que estás entregando está llena de veneno de víbora. Estás matando a las ovejas del Padre cuando le entregas un evangelio que no es su Torah, que no es su palabra, que no es su verdad, que no es lo que está escrito en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y está siendo parte de los que están literalmente extraviando, alejando las ovejas del Padre de su voluntad. Él va a tener por lo menos más pena, más misericordia con las ovejas. Pero a causa de que las estás desviando, ellas van a tener que sufrir mucho para poder regresar a la casa. Vamos a seguir aquí porque yo me pongo así como que con esos líderes religiosos más que con nadie y me molesta mucho porque sé cuánto están entregando. O sea, si tú quieres ser líder, tú quieres enseñar, tú tienes que entender que tú vas a entregar dos cosas, una de dos, o vida o muerte. Y si vas a entregar vida es porque vas a entregar el evangelio correctamente, vas a entregar la Torá para que se complete, para que se cumplan esos mandamientos, para que las personas puedan tener vida eterna a través del cumplimiento de los mandamientos con fe, como está escrito. Pero entonces si tú eres un atrevido que quieres enseñar a las ovejas del Padre otro evangelio que no es su Torá, su ley, su instrucción, su palabra, su verdad, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y lo que quieres enseñar la interpretación tuya porque no llevas entendimiento, entonces ese atrevimiento tuyo está causándole la muerte a esas ovejas. Y vas a pagarla muy, muy caro, porque desde aquí ya dice que estás maldito. Yo no sé, parece que hay un líder religioso que va a estar escuchando este video, porque si el padre me puso a hablar de esa manera ahí, es porque te tocó. Ay, vamos a seguir aquí. ¿Por qué? ¿Persuado ahora a los hombres? ¿O a Elohim? ¿O trato de complacer a los hombres? Porque si aún complazco a los hombres, no debería ser servidor del Mesías, del Espíritu de sabiduría. Dice, pero les aseguro, hermanos, que el Besorá, el Evangelio, que es predicado por mí, no es de hombre, es del Padre. Dice, porque no lo recibí de hombre. Yo tampoco. A mí tampoco me lo enseñó un hombre. Eso estoy yo como Pablo. Porque el evangelio que yo aprendí está en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio y luego predicado en todos los libros de la Biblia. Y a mí me lo enseñó ¿quién? Mi Padre Celestial aquí sentado conmigo y la Biblia. Ningún hombre me lo enseñó. Y aquí Pablo está diciendo eso, que yo no lo recibí de hombre, sino que me fue enseñado solo por la revelación de Yeshua HaMashiach, del espíritu de sabiduría. Se supone que sea así. El pacto renovado es lo que dice eso. Cuando nos vamos a Jeremías 31, del 31 al 34, eso es el pacto renovado que vino a traer el Mesías. Y miren qué cosa más hermosa el Padre dejó dicho aquí. Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí, vienen días, dice UK en que cortaré un pacto renovado con la casa de Yashrael, pues no hay con todo el mundo, y con la casa de Yahudá, de Judá. ¿Y quiénes son la casa de Yashrael y la casa de Yahudá? Bueno, pues Israel era una nación con los 12 hijos de Jacob unidos y sus familias, ¿verdad? Cuando estaban en el desierto y el padre entrega el pacto la primera vez, creando una nación, una boda más bien, con esa nación de Israel. Siempre y cuando mantuvieran la obediencia con fe a los mandamientos, a su Torá, a lo que él entregó. Inclusive desde que lo entregó, él pidió que lo guardaran en su corazón. Pero como decidieron desobedecer, él les entregó unas bendiciones y unas maldiciones en Deuteronomio 28 que decían, si me cumples todo esto, tú vas a ser bendito por generaciones y generaciones, por 1000 generaciones y más. Pero si tú no me cumples lo que yo te estoy entregando, estas son las maldiciones que te van a caer por 3 y 4 generaciones y te voy a dividir en dos porque ya no vas a ser una nación. ¿Y por qué esa nación era diferente a las demás?
porque esa nación se distinguía en ser sabia y entendida. Era la única nación que llevaba una Torá, una instrucción. Todas las demás naciones hacían lo que le daba la gana. So, eso es lo que distingue la nación del Padre y las demás naciones. ¿Qué pasa? Eso es lo que llevamos. La imagen y semejanza del Padre es su sabiduría y entendimiento. ¿Qué pasa? Cuando cuando Israel comenzó a desobedecer, permiso, no, no. Hay un perro ladrando afuera y él está contestándole. So, cuando Israel comienza a desobedecer, ¿qué pasa? Llegó inclusive Salomón, se llenó de sabiduría y la menospreció. Se contaminó con montones de mujeres que representan a las montones de religiones que hoy están alrededor nuestro, y ahí fue que el Padre dijo hasta aquí. Y dividió a Israel en dos casas, la casa de Judá, la casa de Judá y la casa de Israel. Los 12 hijos se dividieron en dos casas. Casa de Judá son 2 hijos. Judá con Benjamín. Judá es el cuarto hijo de Jacob, Benjamín el más pequeño. La casa de Israel son los demás hijos, ¿no? La casa de Judá se fue en cautiverio para Babilonia por 70 años y regresó a vivir a Jerusalén. Hoy nos conocemos como los judíos, ¿no? Porque son de la casa de Judá. ¿Qué pasa? La casa de Israel se dispersó entre todas las naciones y no ha regresado. Está perdida todavía. Y a esas son las ovejas perdidas que nuestro Mesías vino a buscar. Y estamos aquí escuchando el silbido del Mesías, entendiendo que había que regresar a casa, que había que regresar a la Torá, para ir en encuentro con nuestro Padre Celestial. No sabíamos ni que teníamos Padre Celestial y le decíamos Dios, 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 Yahweh, Jehová, Hachén y de todo menos papá. ¿Y qué pasa? Ahora nuestro Padre nos está llamando a casa. Ese hijo pródigo que estaba perdido. Y ahora estamos recibiendo esa herencia del que es esa sabiduría nuevamente para poder habitar ese paraíso terrenal que va a ser la Nueva Jerusalén cuando baje. Este pacto, él decide que lo iba a renovar. Porque como esta gente no se portó bien, él dijo, voy a renovar el pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vamos a ver qué pasó aquí. Dice, he aquí vienen días, dice Yudkeh-Vah-Heh, en que cortaré un pacto renovado con la casa de Yisrael y con la casa de Judá. No conforme al pacto que corté con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque yo era un esposo para ellos. Sí, porque él se casó con Israel allí como esposa. Y dice Yudkeh-Vah-Heh, sino que este será el pacto que cortaré con la casa de Yisrael, con los que andan perdidos entre las naciones, las ovejitas perdidas. Después de esos días, ¿de qué día? De estos días que ya pasaron, dice Yudkeh-Vah-Heh, pondré mi Torá. ¿Qué Torá? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. En su interior. Así como hablaban hasta Hebreos, el libro de Hebreos, montones de libros. Yo creo que todos los libros de la Biblia hablan exactamente de esta forma. Y dice, y la escribiré en sus corazones. Para eso fue que vino el Mesías, para entregarnos ahora la Torá escrita en nuestros corazones. El espíritu de sabiduría es quien nos escribe la instrucción, pero hay que conocerla. Dice, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Elohim significa Dios de todo Dios. Y ellos serán mi pueblo. Porque en este momento no somos pueblo de él, porque no seguimos las instrucciones, sus mandamientos. Entonces no podemos decir que él es nuestro Dios. Y dice, y ya no enseñará más cada hombre a su prójimo y cada uno a su hermano, diciendo, conoce a Yudkeh-Vah-Heh, conoce la Torá, ven, te la voy a enseñar. Porque todos me conocerán la Torá. Y eso va a ser en el regreso del Mesías, cuando todas las naciones se junten y los que estemos ya listos, que hayamos sido transfigurados en luz así mismito, estemos enseñándole la Torá a todos los demás que quedaron salvos. Pero ¿qué dice aquí? Ya no enseñará más cada hombre a su prójimo y cada uno a su hermano, diciendo, conoce a Yudkeh-Vah-Heh, o sea, conoce la Torá. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos. ¿Y quién es el más pequeño? El que no conocía nada. Y el más grande, el que conocía de todo. Dice Yudkeh-Vah-Heh,
porque yo perdonaré su iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La transgresión a los mandamientos, los pecados, y no me acordaré más de sus pecados. Mira qué cosa más bella es el Padre. Ese mismo pacto renovado es lo que hoy está ocurriendo, que ese mismo espíritu de sabiduría es quien está escribiendo esa Torá en nuestros corazones. Por eso es que Pablo dice que él no recibió ese evangelio que es la Torá por parte de ningún hombre, sino que fue enseñado por la revelación de Yeshua HaMashiach, quien es ese espíritu de sabiduría que la escribe en nuestros corazones. Y lo mismo digo yo, o sea, yo soy vivo ejemplo de ese pacto renovado. A mí no me enseñó ningún rabino, ningún cura, ningún sacerdote, ningún pastor, ningún nadie. Loreana se sentó a solas hace unos años atrás a comenzar a leer, a ver qué estaba escrito aquí, y yo comencé desde Génesis en orden como un solo libro. Eso fue lo que me ayudó. Mi ventaja, que yo no conocía nada, que yo venía de un catolicismo donde ahí no se lee la Biblia. Y esa fue mi ventaja, que yo deseaba agradarle al Padre y yo no conocía nada, no tuve que sacar conocimiento. Saqué malas mañas católicas, pero no tenía conocimiento mal interpretado, como demasiados cristianos tienen. Y esa es la parte más difícil, sacar a Egipto de tu cabeza, sacar a Babilonia de tu cabeza, sacar todas esas malas interpretaciones para comenzar a leer, no los evangelios de atrás, para poder entender todos los evangelios de Marcos, de Mateo, de Lucas, estas cartas de Pablo, todo el Apocalipsis, tienes que conocer y entender y obedecer de corazón la Torá del Padre. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Así vas a poder recibir ese espíritu de sabiduría escribiendo esa Torá en tu corazón para que puedas entender todo lo demás. Proverbios, Salmos, libros de Isaías, de Jeremías, libro de Enoch, libro de Jasher, libro de Jubileo, libro eclesiástico que no es Eclesiastés, pero también puedes entender Eclesiastés, libros del Evangelio de Tomás, Evangelios de Felipe, de Bartolomé, montones que le han robado a la Biblia y se pueden entender siempre y cuando lleves esa Torah escrita en tu corazón. Pero para eso me tienen a mí, que me adelanté y ahora les estoy enseñando. Dice, vamos a seguir aquí que nos quedamos. Vamos para el 13. Porque han escuchado sobre mi comportamiento en tiempo pasado en el judaísmo, de cómo perseguí sin medida a la comunidad escogida de Elohim. ¿Cuál es la comunidad escogida de Elohim? No son los cristianos. Son personas que han recibido el espíritu de sabiduría y el entendimiento en su interior. Habían recibido la Torá. Muchos eran de la casa de Israel que ya la conocían y esta vez se les fue entendida, y otros eran de las demás naciones que no conocían nada y por primera vez estaban aprendiendo todo. Pero era la misma Torá. Esa es la comunidad escogida, sabia y entendida. Lo que se suponía que fuese Israel, lo cual Israel está naciendo ahora. Estamos naciendo ahora con ese espíritu de sabiduría, engendrados por ese espíritu de sabiduría, y eso es un israelita. No es quien vive en el país llamado Israel. El país llamado Israel es una herencia física que se le entregó a los 12 hijos de Jacob. Pero el verdadero israelita, hijo de Elohim, hijo de nuestro Padre Celestial, es quien nace engendrado por el espíritu de sabiduría. Hay que ir a sacrificar a este hombre viejo para poder renacer bajo ese espíritu de sabiduría. Y de la única forma en que tú renaces es yendo al principio y comenzando desde cero. Al principio, a Génesis. Y después le sigues con Éxodo. Y después le sigues con Levítico, Números, Deuteronomio. Y después de ahí comienzas en orden a seguir entendiendo. Hay un playlist de la Torá que van a ver desde Génesis hasta Deuteronomio, todo y cada uno de los capítulos leídos, así como yo hago con cada uno de estos libros y explicado. Va a ser más fácil para cuando comiencen a leer. Pero hay otro playlist que es, si no me equivoco, es Camino a la Transformación o Proceso de Transformación, donde van a ver enseñanzas como Corazón Puro, van a ver enseñanzas como Regresar al Suelo, Génesis 3:19, donde les van a enseñar a preparar el corazón como tierra fértil antes de comenzar el Génesis. Por lo menos esa sería mi recomendación, ¿verdad? Para que comiencen desde cero. Vamos a seguir aquí. Espérense que se me enfría.
se me enfrió. Dice, porque han escuchado sobre mi comportamiento en tiempo pasado en el judaísmo, de cómo perseguí sin medida a la comunidad escogida de Elohim y la destruí. Y ganaba en el judaísmo a muchos de mis iguales en mi propia nación. O sea, yo ganaba a muchos de mis iguales, a muchos judíos que se pasaban persiguiendo también a la comunidad escogida sin entendimiento nosotros ahí. Dice, siendo extremadamente celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Cuáles son las tradiciones de los padres de los judíos? El Talmud, el Halajá, Yemayá, Kabbalah y toda la bobería que se inventaron ellos dentro de Babilonia. Esas son las tradiciones que tanto ellos defienden. Y eso es muy cierto. Se pasan juzgando a otro y tirándole porque mira que esta como está vestida, mira el Shabbat no prendió la vela, mira no porque esto. ¿Y dónde está escrito eso en la Torá? Ni siquiera están defendiendo la Torá. Están defendiendo tradiciones de ellos mismos. So dice, mas cuando le complació a Elohim, quien me había separado desde la matriz de mi madre, tan hermoso, me llamó por su gracia, por su sabiduría, para revelar a su hijo. ¿Cómo que revelar a su hijo? ¿Qué pasó aquí? ¿No se supone que el Mesías fue el que llamó a Pablo y los dejó ciego? No, miren cómo Pablo lo vuelve a decir tal como es. Elohim, el Padre, lo llamó a él por su sabiduría, por su gracia, ¿verdad? Y les reveló a su Hijo, que es su espíritu de sabiduría. En mí, o sea, para revelar a su Hijo en mí, de modo que lo predicara entre las otras naciones. ¿Cómo puede predicar al Hijo en él? Cuando lleva el espíritu de sabiduría en su interior, que ahora puede predicar la Torah llena de entendimiento, llena de sabiduría. Y que las predicara entre las otras naciones, ¿por qué? Porque las otras naciones no conocían. Y dice, de inmediato accedí, no por carne y sangre. De inmediato accedió, no porque Pablo como ser humano dijo sí. No, dice, ni subí a Jerusalén a los apóstoles que estaban antes que yo, sino que fui a Arabia, y regresé de nuevo a Damasco. Luego, después de 3 años, escuchen bien, después de 3 años de él estar, más bien, ustedes recuerdan que él estuvo 3 días ciego, que el Mesías lo dejó 3 días ciego, ¿verdad? Y él mandó a otro a enseñarle, o sea, quitarle la ceguera. ¿Qué quiere decir eso? Esos 3 días fueron 3 años. Y él estuvo sacando, como yo siempre les digo a ustedes, el agua sucia del vasito. Él estuvo eso mismo, sacando las malas mañas judías que había aprendido, de esas malas mañas babilónicas, como yo le digo, para poder aprender nuevamente, entender claramente la sabiduría de esa Torah, los tesoros que hay escondidos en ella. Y por eso él estuvo así mismito. Él no fue directo a los apóstoles que habían recibido esto antes que él. Él fue directito a Arab, y regresó de nuevo a Damasco. Pero es representando el tiempo que lo tomó a él sacar todo y volver a aprender, pero puro. Dice, luego después de 3 años subí a Jerusalén a ver a Kefa, a Pedro, y me hospedé con él por 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, excepto a Jacob, el hermano de Adonai, ese es Santiago, el hermano del Señor. Ahora bien, sobre las cosas que... Y algo que yo entrego aquí, no está escrito en la Biblia, está escrito en otro evangelio, si no me equivoco es el de Tomás, que le habían robado. Cuando ellos le preguntaron, ahora que tú te vas, le preguntaron a Yeshua, ahora que tú te vas de entre nosotros, ¿a quién dejarás como líder para nosotros seguir, como quien dice, seguir aprendiendo, seguir siendo guiados? Y él dejó dicho que fueran, que cualquier duda que tuvieran fueran donde Jacob el justo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando aquí lo llaman Jacob, el hermano de Adonai, el hermano del Señor, es porque ya Jacob tenía el mismo espíritu del Señor. Por eso eran hermanos. Y
el hecho de que en ese otro evangelio nos dice que él mismo dejó a Jacob, que aquí solamente hay un librito de él pequeñito, pero si se dan cuenta, Jacob en otros libros es, en Hechos de los Apóstoles si no me equivoco, es quien da consejos para las naciones. So, Jacob en ese otro libro lo habían puesto como el sucesor, como quien dice, del Mesías cuando él se fuera, para que fueran donde él a pedir consejos. Y entonces, o sea que ya él era súper sabio, parece, ya habían recibido bastante sabiduría de Adonai, ¿verdad? De Yeshua. Dice, ahora bien, sobre las cosas que les escribo, he aquí, delante de Elohim, no miento. Posteriormente, fui a las regiones de Aram y Cilicia, y no era conocido personalmente en las comunidades escogidas del Mesías. Habían comunidades ya escogidas dentro de esos lugares, ya habían comunidades que habían recibido la Torá, el entendimiento y la sabiduría de ella, estaban obedeciendo de corazón. Pero él no era conocido personalmente en esas comunidades, ¿verdad? A esas son las comunidades escogidas del Mesías, del Espíritu de Sabiduría. Dice, yo no era conocido personalmente en las comunidades escogidas del Mesías que estaban en Judea, pues solo habían escuchado decir, aquel que nos perseguía en el pasado, ahora predica la fe que antes destruía. Y glorificaban a Elohim por mi causa. ¿Qué quiere decir esto? Porque ya ellos no lo conocían personalmente, pero lo que escuchaban acerca de Pablo era que aquel que nos perseguía en el pasado, ahora predica la fe que antes destruía. Él los perseguía porque no llevaban fe, esas personas judías. Las personas fariseas, personas que estaban con las malas mañas babilónicas, no obedecían con fe, por eso es que estaban tan contaminados. Y ahora lo que Pablo aprendió a tener fue la fe al obedecer los mandamientos sin las malas mañas babilónicas para recibir el entendimiento y la sabiduría. Por eso dice, ahora predica la fe que antes destruía. Pero después dice esto, y glorificaban a Elohim por mi causa. Porque a causa de eso que sucedió era un testimonio gigantesco para que ellos enseñaran a las otras personas dentro de Judea. Enseñaran la Torá con sabiduría y dijeran este testimonio. Miren si la Torá tiene poder, la Torá del Padre tiene poder, que aquel mismo que nos perseguía, ahora es quien también está predicando la fe que se necesita al obedecer. Y la gente en Judea estaba como que, de verdad. Por eso estaban glorificando a Elohim por causa de él. Es como ahora yo escojo a una de los testimonios de ustedes y le digo entonces a otro, mira, la obediencia a los mandamientos, y le empiezo a enseñar Torah y le doy el ejemplo de alguna de ustedes de lo que ha pasado en su vida, y la otra persona, wow, yo quiero que me pase eso igual, o sea, esto es real. So, estaban glorificando a Elohim. ¿Cómo se glorifica al Padre? Cuando enseñamos con su sabiduría y su entendimiento. Eso es darle toda la gloria al Padre, porque la gloria es su propia sabiduría. Ay, vamos para el 2, que yo me enamoro aquí. Entonces, después de 14 años, subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también llevé a Tito conmigo. Y subí por revelación, el Espíritu lo guió, y les comuniqué el Besorá, el Evangelio que predico, la Torá, entre las otras naciones, pero privadamente a los que tenían reputación, no fuera que por algún motivo corriera o hubiera corrido en vano. No se puso como muchos hacen a predicar ahí a viva voz, Cristo viene ya, arrepiéntete. No. Él dijo privadamente a los que tenían reputación. ¿Qué quiere decir esto? A los que ya estaban siendo referidos de que deseaban conocer. Así lo hacía Enoch. Enoch, déjame ver si lo encuentro. En Jasher 3 nos dice que él, Enoch, buscó que entre el pueblo y les preguntó a todo el mundo, ¿quién desea, dónde están los hombres que desean conocer a Elohim? Y entonces, y todos los que deseaban conocer a Elohim venían donde él. Déjame ver. Aquí, sí, en Jasher, en el capítulo 3, un libro que también le robaron a la Biblia. Y entonces
el padre se lo había, le voy a leer esto porque es que es demasiado bello. Enoc vivió 65 años y engendró a Metuselah, y Enoc caminó con Elohim después de haber engendrado a Metuselah y sirvió a Yukei-Bakei, o sea, estuvo sirviendo al Padre, obedeciendo al Padre, pero esto está escrito en la Biblia, en Génesis. Lo que pasa es que le pasamos por encimita, porque no hay mucho detalle. Dice, y despreció los malos caminos de los hombres. El alma de Enoc estaba envuelta en la instrucción de Yukei-Bakei, en la Torá del Padre. Lo que pasa es que la Torá no se había entregado en piedras todavía. Dice, en conocimiento, en entendimiento y sabiamente, tenía sabiduría, sabiamente se retiró de los hijos de los hombres y se escondió de ellos por muchos días, por muchos años. Y fue al término de muchos años, mientras estaba sirviendo a Yukei-Bakei y orando delante de él en su casa, que un ángel de Yukei-Bakei le llamó desde el cielo y él respondió, heme aquí. Y el ángel le dijo, levántate, sal de tu casa y del lugar donde te escondes y muéstrate a los hijos de los hombres para que les enseñes el camino por el cual deben ir y las obras que deben realizar para entrar en los caminos de Elohim. Y se levantó Enoc de acuerdo con la palabra de Yukei-Bakei y salió de su casa, de su lugar y del aposento en que se había retirado, y fue a los hijos de los hombres y les enseñó los caminos de Yukei-Bakei. Y en ese momento reunió a los hijos de los hombres y les informó las instrucciones de Yukei-Bakei y ordenó que en todos los lugares donde habitaban los hijos de los hombres se proclamara diciendo, ¿dónde está el hombre que desea conocer los caminos de Yukei-Bakei y las buenas obras? Que venga a Enoc. Enoc no iba predicando, gritando por todos los caminos. Enoc se reunió con quienes deseaban querer conocer al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Con quienes llevaban el espíritu de temor hacia el Padre Celestial, que les permitía buscar cómo agradarle, cómo conocerlo. Eso es un Jacob. Y dice, todos los hijos de los hombres se juntaron a él, porque todos los que deseaban esto fueron a Enoc. Y reinó Enoc sobre los hijos de los hombres conforme a la palabra de Yukei-Bakei, y vinieron y se postraron ante él y oyeron su palabra. El Rúa Elohim, el espíritu de Elohim, estaba sobre Enoc y enseñó a todos sus hombres la sabiduría de Elohim y sus caminos, y los hijos de los hombres sirvieron a Yukei-Bakei todos los días de Enoc y vinieron a escuchar su sabiduría. Y de ahí vinieron los reyes y vinieron tanta gente. ¿Y después qué pasó? Enoc les enseñó sabiduría, conocimiento y los caminos de Yukei-Bakei e hizo la paz entre ellos y hubo paz en toda la tierra durante la vida de Enoc. ¿Eso ha vuelto a suceder? Solo sucedió cuando Abraham hizo lo mismo. Y luego volvió a suceder cuando José hizo lo mismo en Egipto. De ahí nunca más ha vuelto a suceder. Un pedacito de tiempo mientras Salomón también enseñó sabiduría. Pero nuevamente sucederá cuando el regreso del Mesías. Si nosotros queremos entender cómo tener paz a nuestro alrededor, tenemos que entender cómo ir a la Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, para recibir la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, todos los frutos de ella. Y de esa manera podemos recibir al Mesías en nuestro interior y enseñar a otros correctamente. Por eso es que él dice aquí que él no enseñó a todo el mundo ahí predicando tú sabes, no. Él se reunió privadamente con los que tenían reputación, los que deseaban. Y dice, pero ni a un Tito, estoy nuevamente en Gálatas 2:3, ni a un Tito, quien estaba conmigo, siendo un yavaní, un griego, fue obligado a circuncidarse. Escuchen bien. Y eso, a pesar de los falsos hermanos, porque se encontraban personas ahí que supuestamente tenían el espíritu de sabiduría, pero no tenían nada, por eso eran falsos hermanos. Traídos sin saber, traídos sin conocimiento, quienes vinieron en secreto a espiar la libertad que tenemos en Yeshua HaMashiach. ¿Qué libertad tenemos? Porque cuando recibimos el espíritu de sabiduría, esa es la libertad. Por eso es que dice que la verdad los hace libres. Cuando nosotros conocemos la verdad, que es la Torá,
Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, recibimos el espíritu de sabiduría que nos permite ser libres de los pecados, de las transgresiones, de las doctrinas religiosas, de todo. Dice, quienes vinieron en secreto a espiar la libertad que tenemos en Yeshua HaMashiach, a fin de traernos a esclavitud, a fin de provocar que pecaran. Ni por un momento siquiera dimos lugar a sujetarnos a ellos, para que la verdad del Besorá, la verdad del Evangelio, la verdad de la Torá, continuara con nosotros. Pero de estos que tenían reputación, lo que ellos fueron no me importa. Los que tenían reputación, lo que fueron en su pasado, a mí no me interesa. ¿Sabes? Es como que, ¿qué me va a interesar a mí cuando yo tengo una persona de frente que quiere conocer de la Torá del Padre, de cómo recibir ese espíritu de sabiduría, de cómo quedar salvo, cómo recibir vida eterna? ¿Qué me interesa a mí lo que haya hecho en su pasado? Yo estoy mirando el corazón de la persona. Yo no estoy mirando a la persona ni por fuera ni por detrás. Eso es lo que habla Pablo aquí. Mira, aquellos que tenían reputación, lo que ellos fueron no me importa. Elohim no hace acepción de personas. Porque los que parecían ser algo, cuando nos reunimos, no me aportaron nada. Al contrario, cuando vieron que el Besorá de la incircuncisión, el Evangelio, la Torá de la incircuncisión, me había sido comisionado. ¿Qué quiere decir esto? Que la enseñanza de la Torá a los incircuncisos, a las demás naciones, se les había sido encomendado a Pablo. Así como el Besorá, el Evangelio de la circuncisión, lo había sido a Kefa, a Pedro. Así como la Torá hacia los circuncidados, que son los judíos, le había sido encomendado a Pedro. ¿Por qué? Porque a Pedro se le encomendó enseñar a la casa de Israel. ¿Recuerden el pacto renovado que vimos en Jeremías? Esa casa de Israel, esas 10 tribus perdidas, ellas conocen Torá, pero no sabían que podían ser perdonadas. Y Kefa se le entregó el cargo de enseñarles el entendimiento, ¿verdad? La sabiduría de la Torá que ya ellos conocían, para que ellos pudieran ser limpios de sus transgresiones y perdonados, y así poder recibir esa vida eterna, ese espíritu de sabiduría en su interior. Pero a Pablo se le encomendó enseñarle a los que no conocían Torá, para que les enseñara desde el principio. Dice, porque aquel que actuó eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, él mismo actuó eficazmente en mí hacia las otras naciones. ¿Qué quiere decir eso? Aquel que actuó, el espíritu de sabiduría, nuestro Mesías, que actuó eficazmente en Pedro para el apostolado. ¿Para qué? Para esa misión de llevar a la casa de Israel de vuelta a casa. También actuó eficazmente en Pablo para que él llevara a las otras naciones también a la casa del Padre. Dice, y cuando Jacob, que es Santiago, Kefa y Johanón, wow, estos 3 nombres son gigantescos dentro del Nuevo Testamento. Porque si no se fijaron, cada vez que el Mesías iba a hacer un acto gigantesco, solo escogía a ellos 3. Pedro, Jacob y Juan. Cuando él fue a resucitar a la hija de Lázaro, él solo llamó a Pedro y yo creo que fueron más que 2, Pedro y Juan. Pero entonces cuando se fue a transfigurar, llamó a Pedro, a Jacob y a Juan. Y cada vez que él tenía como que situaciones donde eran como que bastante, ¿cómo puedo decir?, profundas, también eran únicamente ellos 3 a quien él llamaba. Y entonces, y aquí miren cómo dice Pablo, dice, y cuando Jacob, ¿verdad?, quien también lo conocemos como Santiago, Kefa, que también lo conocemos como Pedro, y Johanón, que es Juan, quienes parecían ser
pilares. ¿Qué es esto de pilares? Columnas. ¿De dónde? Vamos a buscar en Apocalipsis 3:7 a ver qué nos puede decir acerca de eso. Juan, que fue quien lo escribió, dice, Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la comunidad escogida. Olvídense de las palabras iglesia porque eso no es la traducción. Esa fue una traducción muy mala. Que ahora, como hay 40 millones de iglesias, todo el mundo se cree que esto habla de cada uno de nosotros. Y esto no es así. Estas son comunidades escogidas que ya estamos viendo dentro de los libros de los apóstoles que habían recibido ya la sabiduría y el entendimiento de la Torá, porque ya estaban obedeciendo de corazón. Por eso fueron escogidas, apartadas para el Mesías. So dice, escribe al ángel de la comunidad escogida en Filadelfia. Estas cosas dice el que es Kadosh, el que es sagrado, el que es verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto una puerta abierta delante de ti. Las obras son los mandamientos, o sea, hay 4 características de los escogidos. Las obras se basan en esas 4 características. Llevan tesoros de sabiduría. Llevan reservas de entendimiento. Llevan una misericordia extrema con el prójimo. Y llevan la Torá escrita en su corazón. La verdad de la Torá escrita en su corazón. Las obras son el cumplimiento de esos mandamientos con fe, la misericordia con los demás, todo junto. Dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto una puerta abierta delante de ti y ningún hombre puede cerrarla, porque tienes fortaleza, has guardado mi palabra. ¿Qué palabra? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, en nuestro corazón, y no has negado mi nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Su sabiduría. He aquí, haré que los de la sinagoga de Hasatán, los cuales dicen que son judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, los haré llegar y postrarse a tus pies, y sabrán que te he amado. ¿Cómo sabrán que me ha amado? Cuando vean que llevo el espíritu de sabiduría del Padre, porque el Padre no ama a nadie, sino habita con la sabiduría. Y ahí, eso es una escritura, y hay otra escritura que nos dice que el temor hacia el Padre Celestial es el primer paso para ser aceptado por Él, y la sabiduría obtiene su amor. Y muchas otras nos dicen, ¿verdad? Nos aseguran que la sabiduría es lo que nos convierte en hijos amados. Dice, porque has guardado mi palabra con firmeza, como has guardado la Torá ahí en tu corazón con firmeza, yo también te guardaré de la hora de aflicción que caerá sobre toda la tierra para probar a los que habitan en ella. O sea, nos va a ¿qué? A probar, les digo, a proteger de toda tribulación. He aquí, vengo pronto, retén firmemente lo que tienes. ¿Qué es lo que tenemos? La Torá escrita en nuestro corazón. Dice, para que nadie te quite tu corona. ¿Qué corona? La corona de sabiduría que ya nos ha puesto. Al que triunfe, al que mantenga y retenga esa corona, no como Salomón que la tiró al piso. Al que triunfe lo haré un pilar. ¿Por qué estábamos leyendo esto? Porque Juan, Pedro y Jacob, o sea, Santiago, quienes parecían ser pilares, ¿verdad? Miren lo que llevaba Juan, Pedro y Jacob. Todo esto, como dice la comunidad de Filadelfia. Te haré un pilar, dice, en el templo de mi Elohim, y no saldrá nunca más. Al que triunfe lo haré un pilar, una columna, en el templo de mi Elohim, en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué él dice eso? Porque cada puerta de la Nueva Jerusalén, ella tiene 12 puertas, y cada puerta lleva el nombre de una de las tribus, uno de los hijos de Jacob. Son 12 hijos de Jacob. El fundamento de cada muralla están los 12 apóstoles, y los pilares de esa Nueva Jerusalén, las columnas, son los escogidos, que son esta comunidad escogida de Filadelfia. Y dice, el que triunfe lo haré un pilar en el templo de mi Elohim y no saldrá nunca más. Escribiré sobre él el nombre de mi Elohim, que es la sabiduría, y el nombre de la ciudad de mi Elohim, Jerusalén renovada, la cual desciende de los cielos de mi Elohim. Y escribiré sobre él mi nuevo nombre, el cual nadie conoce.
El que tenga oído, el que tenga entendimiento, que oiga lo que el Rúa, lo que el Espíritu de sabiduría dice a las comunidades escogidas. So, entendimos entonces por qué Pedro, Juan y Jacob parecían ser pilares. ¿Por qué? Porque llevaban esa sabiduría, esa corona puesta de sabiduría, habían retenido. ¿Por qué Pedro fue capaz de caminar sobre las aguas? Pedro representa esa casa de Israel. Pedro se le entrega inclusive, bueno, la vida de Pedro se merece otra clase, pero Pedro es alguien que muchas veces falló, su fe falló, pero era el más que tenía fe. O sea, imagínense los que tienen poquita. El más fe que tenía falló varias veces. El enemigo lo utilizó para tentar al Mesías, para desviarlo. Y el Mesías sacaba al diablo dentro de Pedro un par de veces. y Pedro representa esa casa de Israel que ha estado perdida, que ha estado buscando con fe cómo encontrar al Padre nuevamente. Y el Padre la ama tanto que le entrega las llaves del reino a ella, para que ella fuera quien apacentara sus ovejas, porque eso fue la instrucción de Pedro: apacienta mis ovejas, enséñale a la casa de Israel mi instrucción. Eso es lo que significa apacienta mis ovejas. Las ovejas del Padre son la casa de Israel, las ovejas perdidas. Y a Pedro se le dijo: por favor, ¿tú me amas? Padre, yo te amo. ¿Por qué le preguntó tú me amas? Porque amar al Padre es obedecer sus mandamientos. Y volvía: ¿tú me amas? Pues claro que te amo. Y volvía otra vez: Pedro, tú me amas. Pero mi hermano, tú sabes que yo te amo. Pues apacienta mi oveja. Enseña a mis ovejas, ya que tú conoces Torah, ya que la entiendes, ya que has recibido la sabiduría porque te has fajado. Fuiste el único que pudiste caminar sobre las aguas. Caminó sobre las naciones. Eso quiere decir caminar sobre esas aguas que estaban ahí en el mar. Pedro representa a la casa de Israel, a los escogidos. Y eso viene por otra clase. No puedo porque me quedo aquí. Yo que amo a Pedro también. Vamos, seguimos. Yo creo que no terminamos Gálatas hoy. Wow, dice, bueno, cuando vi a Jacob, estoy en el 2:9. Cuando vi a Jacob, a Kefa y a Johanón, a Pedro y a Juan, quienes parecían ser pilares, percibieron la gracia, la sabiduría que se me había dado, que me había sido dada, y o sea, nos dieron a Barnabé y a mi mano derecha de la hermandad para que nosotros fuéramos a las otras naciones y ellos a los de la circuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden cómo fue que Pablo estaba diciendo en el capítulo 1, cómo fue su viaje desde que el Elohim lo llamó y le entregó su gracia, ¿verdad? Cómo fue que estuvo 3 años aprendiendo, ¿verdad? Quitando las malas mañas, aprendiendo la sabiduría. Y luego él fue a Jerusalén a comenzar a enseñar. ¿Y qué pasó? Se quedó con Pedro por 15 días, pero entonces decía que cuando Jacob, Kefa y Johanón, cuando Jacob, Pedro y Juan, que eran pilares, que parecían ser pilares, que parecían ser esos más sabios que los demás, que parecían ser personas que llevaban, ay Dios mío, toda esa gloria ya a punto de salir. Ellos fueron quienes que vieron, que aprobaron en realidad la sabiduría que ya Pablo poseía. Cuando ellos vieron la gracia que me había sido dada, cuando ellos que eran más que todos pudieron aprobar de que yo llevaba sabiduría, entonces me mandaron para otras naciones y ellos se fueron para los de la circuncisión. Se quedaron allí con los judíos y la casa de Israel. Dice: solo nos recordaron velar por los pobres, a quienes también fui enviado. ¿Quiénes son los pobres? Los que llevaban el espíritu así de pequeñito. Los pobres comúnmente eran de la casa de Israel, que lo que conocían de Torah no les daba para entenderla. Esos son los pobres, los que tienen poquito espíritu, no mucho, de sabiduría. Dice: pero cuando Pedro llegó a Antioch, lo confronté cara a cara, porque debía ser censurado. Ay, ¿qué pasó entre ellos aquí? Porque antes de que algunos vinieran de parte de Jacob, de Santiago,
compartía con los de las otras naciones, mas cuando llegaron, él se retiró y se separó temiendo a los que eran de la circuncisión. Anda. Es que Pedro era un miedoso. Pedro era como Jacob. Como Jacob, no el Santiago, como Jacob, el que se convirtió en Israel. Pedro estaba aquí compartiendo con los de las otras naciones y cuando llegaban los de la circuncisión, los judíos, se levantaba como que aquí no ha pasado nada, este no fui yo. Y entonces Pablo, mano, ¿pero qué está pasando? ¿Cuál es la hipocresía tuya? Ay, Pedro, dice... Y los otros judíos disimulaban igualmente con él, tanto así que Bernabé también fue arrastrado por su comportamiento. Pero cuando vi que no andaban rectamente, ay, 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 algo estaba aquí pasando porque Pablo notó que Pedro y Bernabé no andaban obedeciendo los mandamientos. Ay, ay, ay. Dice, cuando vi que no andaban rectamente o rectitud es la obediencia a los mandamientos. Según la verdad del Besorá, según la verdad de la Torá, le dije a Pedro delante de todos ellos, si tú, siendo judío, vives según las costumbres de otras naciones, ay Dios mío, y no como los judíos, ¿por qué obligas a las otras naciones a vivir como lo hacen los judíos? Y Pedro se tuvo que meter la lengua en el... Nosotros, que somos judíos por naturaleza, porque vienen de la casa de Judá. Pablo venía de la tribu de Benjamín. Dice, y no pecadores de las otras naciones, y no transgresores de la ley, como son estos otros de las demás naciones, y sabiendo que un hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua HaMashiach. Espérense aquí. Sabiendo que un hombre no queda salvo por el comportamiento de la ley, de la Torá, sin fe, sino por el comportamiento con fe, la obediencia con fe en el Mesías Yeshua. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no quedas salvo, obviamente, si te pones a obedecer los mandamientos como hacen los judíos ahí sin fe. Tú quedas salvo cuando obedeces los mandamientos con la fe de que vas a obtener el espíritu de sabiduría en tu interior que te va a llevar a la salvación. Dice, hemos creído en Yeshua HaMashiach para ser justificados por la fe en el Mesías. Hemos creído en el espíritu de sabiduría para ser salvados por la fe en el Mesías y no por las obras de la ley y no por la obediencia solamente. O sea, es como que nosotros obedecemos para quedar salvos a través del espíritu de sabiduría que obtenemos. No obedecemos solamente para estar juzgando al otro porque me la guillo de que yo honro Shabbat. Dice, porque por las obras de la ley, ninguna carne será justificada, ninguna carne será salvada, porque se va a hacer quemar. O sea, la obediencia no es lo que te lleva a la salvación. La obediencia con fe en que recibirás el espíritu de sabiduría que te va a entregar la salvación. ¿Por qué? Porque el espíritu de sabiduría es quien te va a limpiar los pecados. Eso es el Mesías. Si tú no recibes ese espíritu, puedes seguir obedeciendo todo lo que tú quieras y vas a seguir siendo un pecador. Ok. Pero si mientras buscamos ser justificados o salvados por el Mesías, por el espíritu de sabiduría, nosotros también somos encontrados pecadores. ¿Es entonces el Mesías ministro de pecado? ¿Es entonces la sabiduría maestro de las transgresiones? Nunca. Porque si de nuevo construyo las cosas que destruí, hago de mí un transgresor. Ya que según la ley he muerto a la ley. Qué enredo habla Pablo aquí. No sé recuerden, Pablo es bien fácil de reconocer cuando el Espíritu habla a través de él o cuando habla Pablo por su cuenta. Y eso lo hemos visto desde Timoteo. Es una cosa, cuando él habla por medio de, cuando el Espíritu habla a través de él, él siempre dice, esto es cosa verdadera. O esto es testimonio de verdadero, o cosas como esa, él siempre frena para decir, ahora viene el Espíritu a hablar. Pero cuando Pablo va a hablar,
es un enredo porque Pablo hablaba en parábolas con todo el propósito de que nadie entendiera, que mientras solamente lo podían entender personas que llevaban la sabiduría y el entendimiento del Padre. Vamos a entender aquí qué fue lo que quiso decir Pablo con todo este revolú. Dice, pero si estoy en el 2:17. Pero si mientras buscamos ser justificados o salvados por el Mesías, que es el Espíritu de sabiduría, nosotros también somos encontrados pecadores. Vamos a seguir. ¿Es entonces el Mesías ministro de pecado? Nunca. Porque si de nuevo construyo las cosas que destruí, hago de mí un transgresor, ya que según la ley he muerto a la ley para vivir en Elohim. Ok. Según la ley, según la Torá, lo que nos dice la Torá, cuando estamos buscando ese espíritu de sabiduría mientras obedecemos los mandamientos con fe, dice que entonces hemos muerto a la ley. O sea, la ley, ¿qué quiere decir? El punishment, el castigo de la ley ya ha muerto. Ya no hay nada que me tenga que castigar. ¿Por qué? Porque si de nuevo construyo las cosas que ya yo destruí el pecado, pues entonces estoy construyendo ¿qué? Dice, según la ley, he muerto a la ley, he muerto a lo que es las consecuencias de transgredir la ley, para vivir en Elohim, para vivir en la Torah, en la sabiduría, en la vida que ofrece la Torah, en la vida eterna. Estoy crucificado junto con el Mesías. Estoy crucificado, o sea, mi carne, mis transgresiones, mi viejo hombre está crucificado junto con el Mesías. Sin embargo, vivo. Yo crucifiqué a la Loriana pasada con el Mesías, sin embargo, mírenme, viva. ¿Por qué? Porque esto es lo que ahora tenemos que entender. Un muerto es una persona sin entendimiento, sin sabiduría. Eso fue lo que yo crucifiqué. La Loriana que no llevaba ni sabiduría ni entendimiento. Y ahora la que vive es porque lleva la sabiduría que le permite recibir la vida eterna, la vida de Elohim. Por eso es que él dice que si de nuevo construyo las cosas que destruí, él destruyó el hombre que no llevaba entendimiento ni sabiduría. Pues ahora está construyendo algo que lleva vida eterna. Por eso es que también él dice, ya que según la ley he muerto a la ley, él ha puesto a crucificar el castigo de la ley por transgredirla, porque ya no la transgrede, para vivir en Elohim, para obtener la vida eterna de Elohim. Estoy crucificado junto con el Mesías porque aquel Pablo sin entendimiento, sin sabiduría, fue crucificado con el Mesías. Y sin embargo vivo. Estoy vivo. Porque ahora tengo esa vida eterna, ¿no? Esa sabiduría que me ofrece la vida eterna. No yo, sino el Mesías vive en mí, sino la sabiduría vive en mí. El espíritu de sabiduría vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Elohim. La vivo por la fe en el Hijo del Padre, en el Hijo de Dios, en ese que es el espíritu de sabiduría que habita en mí, que me ha hecho convertirme en hija de Elohim también. Dice, quien me amó, ¿cómo que me amó? Pues porque me entregó la sabiduría, por eso es que me amó, porque ese es el amor del Padre en mí. Dice, y se entregó por mí, se entregó completamente para que yo pudiese ser salva de todas las transgresiones que le hice hacia esa Torá y no lo sabía. No rechazo la gracia de Elohim, yo no rechazo la sabiduría de Elohim. Porque si la justificación viniera por la ley, porque si la salvación viniera por la ley cuando la llama de esa manera es el castigo de la Torá hacia las transgresiones, ¿ok? Entonces, porque aquí en esta Biblia yo la amo porque me identifica lo que es Torá y ley. Torá es instrucción, ley es el castigo por no haber cumplido con la instrucción. Dice, pero en sus Biblias, Biblias que no lleven el idioma original, la pueden conseguir como ley con letra minúscula, ley con letra mayúscula, comúnmente esa es la distinción más fácil. Dice, yo no rechazo la gracia de Elohim, la sabiduría de Elohim, porque si la justificación o la salvación viniera por la ley, por el castigo de la ley,
entonces el Mesías murió en vano. Entonces el Mesías murió con todas las transgresiones que hicimos en vano. ¿Para qué murió entonces? Si como quiera no íbamos a poder ser justificados. Ay, Dios mío, qué emoción. Todavía hay tiempo. Alguien, por favor, si ven que van 1 hora y 40 minutos, que me avise, porque yo no sé ni a la hora que yo empecé. Dice, oh insensatos, el capítulo 3. ¡Oh, insensatos! ¿Qué quiere decir esto? ¡Oh, necios galatenses esto! ¿Por qué? Cuando les está llamando insensatos, necios, son personas sin entendimiento. Perdieron la sabiduría. ¡Oh, insensatos gálatas! Ok, 1, 6 al 7. Oh, ok, sí. Y es que yo de momento yo veo, porque 1, 6 al 7, es que yo misma escribí aquí Gálatas 1, 6 al 7 y no sabía por qué. Pero cuando nos vamos a Gálatas 1, 6 al 7, miren lo que dicen. Cuando él empezó esta carta, les dijo, me asombra que se hayan retirado tan pronto de aquel que los llamó a la sabiduría, a la gracia del Mesías, hacia otro, hacia otro evangelio que no es la Torá. Y no que no exista otro, sino que algunos los inquietan y quisieran pervertir el Besorá, el evangelio del Mesías, que es la Torá. O sea, por eso es que les está llamando insensatos ahora. ¿Ves que gracias a ellos que yo ya había escrito ahí una notita? Yo no escribo las notas, pero escribo ahí dibujitos que me acercan a lo que era. Les está llamando insensatos porque desde el primer capítulo ya nos estaba diciendo que se alejaron de la Torá. Ay. Dice, perdieron el entendimiento. Oh insensatos galatenses, ¿quién les ha embrujado para no obedecer la verdad, la Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio? Después que ante sus ojos Yeshua HaMashiach, el espíritu de sabiduría, ha sido evidentemente presentado como crucificado entre ustedes. Solo esto quiero entender de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Yo iba a decir tan estúpidos, tan insensatos son, tan necios son. Dios mío. Dice, ¿recibieron el Espíritu de sabiduría, por las obras de la ley, por la obediencia pelá? ¿O por el oír de la fe? ¿O porque cuando se las enseñé la Torá, tuvieron la fe de querer ir a obedecer? ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo? ¿Por qué recibieron el Espíritu de sabiduría? ¿Porque se pusieron a obedecer así como los judíos? ¿O porque cuando escucharon toda la enseñanza que les di, desearon obedecer con toda la fe? Miren qué diferencia. Dice, tan insensatos son, habiendo comenzado en el Espíritu. Miren qué diferencia, porque recuerden que antes el proceso era atravesar el conocimiento, el entendimiento completo de la Torá, obedeciéndola para poder recibir el Espíritu, pero estas personas recibieron el Espíritu desde antes de comenzar a obedecer. O sea, que no valoran. ¿Qué pasó con Adán? Exactamente eso. A Adán se le entregó un aliento de vida, que es ese espíritu de sabiduría, antes de comenzar a obedecer. Y no lo valoró. Por eso es que ahora nosotros tenemos que pasar las de Caín. Un proceso para obtenerlo, para ser merecedores de obtenerlo. Dice aquí, eso fue la noche entera que estuvo Jacob peleando para ganarse esa bendición y ser considerado Israel. Dice, ¿recibieron el Ruá, el Espíritu, por las horas de la ley o por el oír de la fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora serán perfeccionados por la carne, lo que el mundo les dice que tienen que hacer. Han sufrido tantas cosas en vano. Es un proceso fuerte de obtener este Espíritu. Sí, por cierto, fue en vano. Entonces, ¿quién les ministra el Espíritu y obra milagros entre ustedes? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Perdón. Así como
Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justificación, por salvación. Y esto no hay malinterpretan porque es que hay una clase que les va a fascinar que se llama Conociendo a Abraham y está en el playlist de los grandes líderes. Abraham no fue que creyó a Elohim y ahí fue justificado y se le dijo, ay, tú eres el amigo del Padre porque creíste en Elohim. Abraham tuvo que atravesar 10 pruebas bien grandes para ser merecedor de esa justificación. Y de ver que el Padre mismo le diga, wow, ahora sé que temes a Elohim. Y eso es lo que demuestra tu fe. Porque mientras pasen más pruebas, mientras pasen más situaciones, mientras pasen más procesos y tú te mantengas como aquella comunidad escogida en Filadelfia, firmemente en la obediencia y la fe, en todo el sentido de la palabra, demostrando y dando ejemplo, enseñando a otros, porque Abraham enseñaba a otros. Abraham llevaba tesoros de sabiduría, Abraham llevaba reservas de entendimiento, Abraham llevaba misericordia con los demás, que ustedes no tienen idea, en esa clase se van a enamorar de Abraham, y Abraham llevaba la verdad de la Torah escrita en su corazón, porque Abraham lo crió Noé con Shem, y toda la sabiduría que Enoch les dejó a ellos. Imagínense quién era Abraham. ¿Y qué pasa? No fue que creyó ya. Abraham tuvo que atravesar de todo. Abraham estuvo en un fuego 3 días y 3 noches, en una hoguera de fuego. Y nunca se quemó. Y eso no está en el Génesis. Está en otros libros, pero en esa clase lo van a escuchar. Y les va a fascinar la fe de ese Abraham, porque tan pronto salió de ese fuego, cuando Nimrod le dijo al rey que era un anticristo, allí, antimesías, antitorá, Nimrod que conocía toda la sabiduría de Enoch, no la obedecía, al revés, se creía él Dios. Y Nimrod ahí mirando, y todo el mundo, todos los reyes, los príncipes, todo el mundo, mirando a Abraham dentro del fuego, todo el mundo con la boca abierta. ¿Pero qué pasa con este hombre que no se quema? Y había otro allí con él que nadie sabía quién era. ¿Y qué pasó? Nimrod le dice, no puedo más, sal de ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te quemas? Y Abraham empieza a decirle quién es Elohim. Y cómo si creen en Elohim, él los va a salvar y los va a proteger y los va a sanar de todo. Y él comienza a enseñar y predicar la verdadera Torah, la verdadera sabiduría del Padre y el poder de él. ¿Qué pasó? Todos los príncipes y Nimrod y todo el mundo le dieron 40,000 regalos, riquezas, de todo. Ahí Abraham agarró las mega riquezas, porque nadie quería cuentas con el Dios de Abraham. Y 300 hombres de esa ciudad, que eran unos paganos full, se convirtieron a nuestro Padre Celestial porque quisieron aprender más de él y se fueron detrás de Abraham. Por eso es que Génesis nos habla que Abraham cogió todas sus pertenencias y todos los hombres que venían detrás de él. Esos hombres venían de esos lugares donde ellos aprendían del Padre y se iban detrás de Abraham. Eso fue un Abraham. Por eso él creyó a Elohim y lo demostró para ser justificado. El que leamos ese pedacito ahí no quiere decir que ellos no sabían toda esta historia. Es que ellos se las están dejando saber a personas que también las sabían. Lo que pasa es que nosotros nos hemos creído que por leer estas cartitas de atrás de la Biblia, nos creemos que sabemos. Y así vamos entonces malinterpretando las ridiculeces que hoy los líderes religiosos están enseñando. Y lo que se está enseñando es muerte. No te están entregando la vida eterna que el Padre te quiere entregar. Él me ha agarrado bien fuerte hoy. Dice, por lo tanto, sepan que los que creen en fe, los mismos son los hijos de Abraham. Quienes tenemos el vivo ejemplo de Abraham para lo mismo fue Yeshua. Un Abraham fue exactamente un Yeshua aquí en la tierra. Exactamente lo mismo. Y nosotros tenemos el vivo ejemplo de esos dos grandes líderes, tanto Abraham como Yeshua, para seguir el ejemplo de ellos dos. Y me pueden decir a mí que queremos seguir siendo los hijos de Dios cuando ni siquiera sabemos qué quiere decir eso. Que para ser un hijo de Dios tú necesitas ser a imagen y semejanza del Padre, y el Padre no es un ser humano. Él es una plenitud de espíritus.
Y que al menos tú necesitas la sabiduría y el entendimiento, que es lo más que lo distingue a Él, para convertirte en un hijo de Él, siendo engendrado por ese espíritu de sabiduría. Y esa fue la luz que Él creó en el primer día de la creación. Van a ir a ver una enseñanza que se llama Los hijos de la luz, les va a volar la cabeza, es una revelación gigantesca. Ahí es donde yo demuestro con todas las escrituras que nuestro Mesías es ese espíritu de sabiduría, esa luz que fue creada en el primer día de la creación. ¿Y qué pasa? Esa luz es la que nos engendra a nosotros cuando de corazón deseamos, así como dice aquí, creer como Abraham para enfrentar todas las pruebas que sean, con fe y obediencia al Padre. Dice, y la escritura, ¿qué escritura? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Previendo que Elohim justificaría a las otras naciones según la fe. Sí, porque desde la Torá, desde Génesis, están previendo las profecías que Elohim salvaría a las otras naciones según su fe. Anunció el Besorá, el Evangelio a Abraham diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Por eso es que Abraham quedó bendecido, ¿verdad? Quedó bendecido de una forma donde las promesas que le entregaron fue que él iba a ser padre de naciones, que iban a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar. Las estrellas del cielo son los escogidos, que son Yisrael, porque están llenos de luz, de sabiduría, y la arena del mar son las demás naciones. Por eso es que nuestro Mesías, cuando llega a Galilea, que le decían Galilea de las demás naciones, eran unas costas y eran personas de la casa de Israel que estaban entre todas las naciones allí, mezcladas entre todas las religiones y todas las doctrinas religiosas de todo el mundo, porque las demás naciones son personas que no conocen Torá o no obedecen Torá, ¿verdad? No son parte de los escogidos, no son parte de las personas con sabiduría y entendimiento que sí obedecen Torá. Por eso es que Pablo fue encargado de enseñarle a esas naciones la Torá, para que recibieran también la salvación, la sabiduría. Dice, entonces los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque los que confían en las obras de la ley están bajo la maldición, porque está escrito, malditos los que no permanecen bajo todos los escritos del libro de la ley para cumplirlo. Sí, eso está en Deuteronomio. Malditos los que no obedecen todas estas leyes. Y el padre dijo, pues como ninguno obedece, pues déjame enviar entonces al hijo mío para que por lo menos entonces él, a través de su sacrificio, ellos puedan ser perdonados. Déjame tener misericordia para que el pacto se pueda renovar. Y en esta ocasión, en vez de entregárselo en piedra, porque no lo van a obedecer nunca, déjame entonces escribírselos en su corazón, para que de ahí deseen mantenerse en obediencia por esa fe tan grande que van a depositar en mí. Esa es la gran diferencia, pero es la misma ley. Dice, es evidente que ningún hombre es justificado por la ley, es salvado por la ley a los ojos de Elohim, porque el justo, a ver, esto le gusta mucho a los cristianos decirlo de memoria, mira, esto es el papagayo de los cristianismos. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. ¿Y quién es el justo? El justo, o el recto, que también se le conoce así, es quien obedece los mandamientos con fe. Por eso es que vivirá por la fe, no es por la obediencia pelá. Pero sigue siendo obediente. Ay, ay, ay. Pero vamos a buscar dónde estaba escrito para entenderlo mejor, para que no me lo crean a mí. Estaba en Habacuc 2:4. Vamos a buscar dónde se escribió eso en Habacuc. Yo no sé dónde está Habacuc. Vamos a ver dónde está Habacuc. Habacuc. Sofonía. Ageo. Habacuc. ¿Qué yo dije? 2:4. Sí. Vamos a buscar 2:4. Dice. Voy a leer desde el 2:1 para entender por qué dijo eso, ¿verdad? Porque no voy a leer más que un verso y ya. Dice, estaré en guardia y sobre la torre me apostaré. Otearé para ver qué me dirá él, Elohim, ¿verdad? Y qué responderé cuando sea reprendido. Y Yukebaike me respondió y dijo,
escribe la visión, grábala claramente sobre sobre tablillas, para que corra el que la lea. Pues la visión es para un tiempo determinado, mas el fin hablará y no mentirá. Aunque tardare, aguarda por ella, porque ciertamente vendrá y no se retrasará. He aquí, el alma del que se enorgullece no es recta en él. ¿Qué es eso? El alma, lo que habita en nuestro interior, del que se enorgullece, por más obediente que tú seas, no es recta en él. Rectitud es la obediencia hacia los mandamientos, ¿ok? Mas el justo, que es ese mismo recto que obedecía. Recuerden cómo Pablo le decía a Pedro: no estás actuando rectamente, mijo, estás mezclándote con las demás naciones y haciéndote el santo con los judíos. El justo y el recto es la misma cosa. El justo ha sido justificado, esa es la diferencia. El recto está siendo obediente hacia los mandamientos, el justo es un recto obediente que se justificó ya porque también lo obedecía con fe. Por eso dice, el alma del que se enorgullece no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. ¿Por qué vivirá? Porque va a recibir el espíritu de sabiduría que le va a permitir vivir eternamente. Vamos a seguir aquí. Estábamos entonces en el 3:12. Y la ley no es de fe, pero el hombre que la cumple vivirá por ella. La Torá no es de fe, pero el hombre que la cumple vivirá por ella. ¿Por qué? Porque va a recibir el espíritu de sabiduría que le va a dar la vida eterna al cumplirla. Con la fe. El Mesías, que es el espíritu de sabiduría, nos ha redimido de la maldición de la Torá. Nos ha redimido de la maldición que teníamos todos por estar desobedeciendo la Torá. Por eso llevábamos muerte. Habiéndose hecho una maldición por nosotros. ¿Cómo se hizo él una maldición? ¿Yeah? Cuando él vino, él cargó con todas las transgresiones. Él fue la persona más pecadora de todos. Aunque él nunca hubiese pecado, él se consideró el más pecador de todos los hombres. Él se consideró literalmente un demonio, un diablo, una persona súper pecadora. Y eso fue lo que él sacrificó. Su cuerpo de carne lleno de pecados, lleno de transgresiones de toda la casa de Israel, de toda la casa de Judá, de todas las naciones. Para que ahora el que decida obedecer de corazón, con toda la fe del mundo, pueda recibir ese Mesías resucitado, ese espíritu de sabiduría que nos ofrece la vida eterna en nuestro interior. Y dice, porque está escrito, maldito es todo el que es colgado en un madero. Y eso es una ley de la Torá. Para que la bendición de Abraham llegara a las otras naciones a través de Yeshua HaMashiach, a través del espíritu de sabiduría. Sí, porque es que si no venía a hacer eso, íbamos a seguir con la maldición de Adán. Dice, a fin de que por medio de la fe recibiéramos la promesa del espíritu de sabiduría. Hermanos, hablo como humano. Escuchen bien, porque vieron cómo Pablo siempre mezcla cuando habla de espíritu de sabiduría y vuelve ahora, dice, hablo como humano, ahora soy yo hablando. Dice, aunque el pacto sea de hombres, si es ratificado, nadie lo puede anular o añadirle. El pacto que se hizo con Abraham, el pacto que se hizo en el monte Sinaí, porque fueron varios pactos los que se hizo, el Padre jamás puede anularlos ni añadirle. Por eso los renovó. Eso fue lo que él hizo. Los renovó. El único cambio que le hizo es que antes los dejó escrito en piedra y ahora los va a escribir en tu corazón. Dice, ahora bien, para Abraham y sus simientes fueron hechas las promesas. No dice simientes, dice simiente, que fue la de Isaac. Como si fueran muchas, sino una. Y a tu simiente, la cual es el Mesías. ¿Por qué? Porque el hijo de la promesa de Abraham, ¿cómo nació? ¿Cómo fue engendrado?
fue engendrado por el espíritu de sabiduría. Por eso es el único que cargó con esa promesa. A través de Isaac es que vendría el Mesías, no a través de Ismael ni a través de los otros hermanos. Era a través de Isaac. Y luego Isaac tuvo 2 hijos y a través de Jacob es que vendría el Mesías, no a través de Esaú. Hay una enseñanza que se llama Esaú es el fin del mundo y Jacob es el comienzo del que viene. Está, para pelos también, exagerada de profética, porque Esaú representa a toda persona que no lleva entendimiento, no lleva sabiduría, porque no ha querido conocer al Padre. Ha cerrado sus oídos a la sabiduría del Padre. No quiere obedecer. Y esos son los que van a ser quemados. Eso es el fin del mundo. Pero Jacob es el comienzo del mundo que viene, porque Jacob estaba lleno de temor hacia el Padre, buscando cómo agradarle, cómo obedecerle. Oye, actuaba mal, tenía 1000 cosas que no entendía, no llevaba la sabiduría todavía, hasta que lo convirtieron en Yashrael. Porque Yashrael ya sería literal, no el comienzo del mundo, sino el mundo que viene, que es la Nueva Jerusalén. Eso es Yashrael nada más. Dice, ahora tienes que ser un Jacob al menos para saber que vas a estar comenzando en el mundo que entra. Que vas a ser salvo. Pero dice, ¿dónde estaba yo? Y digo esto, estoy en el 3:17. Que el pacto que fue ratificado delante de Elohim en el Mesías, en el espíritu de sabiduría, no puede ser anulado por la ley que vino 430 años después, como para invalidar la promesa. La promesa. La promesa de que nosotros vendríamos ahora como remanente a recibir ese espíritu de sabiduría por medio de la fe que depositamos al querer ese espíritu, al querer obedecer al Padre, al querer agradarle al Padre. Dice, porque si la herencia, ¿cuál es la herencia? La sabiduría. La herencia, la Nueva Jerusalén, todo lo que ofrece el espíritu de sabiduría. Si la herencia fuera por la ley, por la obediencia literal a la ley, no sería por la promesa, pero Elohim se la dio a Abraham por promesa. Entonces, ¿para qué es la ley? Gracia fue añadida, sabiduría fue añadida por la transgresión. La transgresión es cuando no cumples la ley. Miren esto, gracia fue añadida por la transgresión, o sea, la sabiduría, que fue lo que vino el Mesías a traer, fue añadida por la transgresión. Hasta que viniera la simiente según la promesa hecha a través de Elohim en manos de un mediador. Hasta que viniera la simiente. ¿Qué simiente? Esta que nos estamos levantando. Vamos a ver. Y el mediador no lo es de uno, pero Elohim es uno. Nuestro Padre Celestial es uno. El mediador, en el tiempo donde estaba Moisés entregando la ley del Padre, Moisés fue el mediador. Pero en este momento, nuestro mediador, mientras todavía no conocemos la ley, es nuestro Mesías. Cuando el Mesías está en nuestro interior, ya no necesitamos mediador porque ya estamos conectados con el Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu en nosotros estamos todos siendo uno. Y dice, ¿está entonces la ley en contra de las promesas de Elohim? Nunca. Porque si hubiera sido dada una ley que pudiera dar vida, la justificación, la salvación verdadera habría sido por la ley. Dice, pero la escritura, ¿qué escritura? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y recuerden que cuando yo hablo de ley, hablo de la Torá obedecida sin fe alguna a la letra escrita en piedra, ¿ok? Dice, pero la escritura ha concluido que todos están bajo pecado porque ninguno sabe obedecer las 613 leyes que están escritas allí. Para que la promesa por fe en Yeshua HaMashiach, en el espíritu de sabiduría, sea dada a los que creen. Pero antes de que la fe llegara, estábamos guardados por la ley, por la obediencia sola, en común sujeción a la fe que sería revelada después. Por lo tanto, la ley fue nuestro tutor
para traernos el Mesías, el Espíritu de sabiduría, para que seamos justificados por fe. La ley, como él dice aquí, nos enseña a recibir al Mesías. No es que tienes que obedecer ahí fijamente para poderlo obtener. Es que tú te entregues a obedecer al Padre, no a la ley, a nuestro Padre. Y entendiendo que Él nos entregó esa instrucción, al menos esos 10 mandamientos, para que tú, así mismito, con todo tu corazón comiences a desear obedecerlo, a agradarle, y Él te entregue su amor, que es ese espíritu de sabiduría. Tú le demuestras amor al Padre mientras vas obedeciendo con fe. Y Él, cuando empieza a probarte esa obediencia y esa fe para saber que puede confiar en ti, como lo hizo Abraham, y ya ve que tú estás que dice, no, pero es que yo estoy tan orgulloso de esta persona que yo tengo que entregarle mi amor, mi más sagrado amor. Déjame entregarte a mi Hijo amado para que te conviertas igual que Él. Y ahí te entrega el espíritu de sabiduría que te hace ser un hijo amado del Padre. Y vamos a seguir aquí. Dice, por lo tanto, la ley fue nuestro tutor para traernos al Mesías, para que seamos justificados por fe o salvados por fe. Pero después de que llega la fe, no estamos más bajo tutores. Después que llega la fe, ya tú no tienes que estar... Miren, yo no me paso pendiente a las 613 leyes aquí en cuál estoy fallando, déjame seguir esta, porque luego de que ya he obtenido esa Torah escrita en mi corazón, yo la conciencia, por eso es que Él nos sella en nuestra frente, porque ya la conciencia me indica a mí en qué estoy fallando y en qué no, en qué el Padre así mismito puede sentirse ofendido por mi causa o cómo no, y yo me cuido tanto, porque ya que uno obtiene esto, cuando nosotros obtenemos esto, ya no hay vuelta atrás. Ya tú no quieres desobedecer. Ya tú no quieres desagradarle al Padre. Ya tú no quieres hacerlo sentir mal. Ya tú le quieres hacer sentir orgulloso de ti. Ya tú quieres en todo momento que otros queden salvos a través de esto. Y eso es llevar el espíritu de temor al Padre que te permite llevar esa fe mientras obedeces y no querer regresar a la persona que era antes. Yo creo que el más bruto de todos fue Salomón. Porque Adán, de verdad que... Ya. Pero Salomón se le entregó sabiduría como Enoc. Salomón sabía hasta el calendario original. Salomón sabía todo. Todo lo que él quiso, el Padre se lo entregó en sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? No era que era el más que sabía. Era quien llevaba más vida eterna. Si él se hubiese mantenido con su sabiduría. ¿Eso era llevar al Mesías en su interior? Si él se hubiese mantenido valorando lo que se le entregó, no hubiese ni siquiera el Padre tenido que partir la nación en dos. Y nosotros cuando tenemos ya eso adentro y hacemos como un Salomón, ya no hay vuelta atrás. Porque la misericordia fue cuando no la conocías, cuando todavía no se te había revelado. Cuando no conocías Torah, cuando a lo mejor conocías Torah pero no sabías que podías ser perdonado. Pero ya una vez que yo recibo esto, yo le pido al Padre, jamás permitas que yo me aleje de esto. Porque una vez yo me aleje de esto, ya no hay vuelta atrás. Y esto es tu vida eterna. Esto es lo más preciado que puede haber. Por eso es que cada página en la Biblia habla de la sabiduría, que es lo más preciado más que los rubíes. Porque es lo que te permite vivir eternamente junto al Padre y junto al Hijo cuando regresen. Y eso es una esperanza de verdad. Estar esperando ese día. Pero hay que estar preparados. Somos los únicos que vamos a ser protegidos. Ya vimos ahí con Filadelfia. Los únicos que serán protegidos quienes estemos agarrando esto y no sin soltarlo. Ante las tribulaciones que todo el mundo va a tener. Y eso ya comienza ya mismito. Bueno, ya comenzaron. Pero... dice, ¿dónde estaba? En el 26, 3:26. Recuerden que él está hablando a la persona, regañando a la persona que se han alejado de la sabiduría. Por eso es que él está hablando de esta manera.
Dice el 26, porque todos ustedes son los hijos de Elohim por la fe en el Mesías Yeshua. ¿Por qué son hijos de Elohim? Porque recibieron el espíritu de sabiduría que les permite ser hijos de Elohim, aunque eran de las otras naciones que no conocían Torah. Al momento de empezar a conocerla, a recibirla con esa fe, a quererla obedecer, reciben el espíritu de sabiduría del Padre, el Mesías en su interior, que les permite ser hijos amados del Padre, y son tan morones que empezaron a desatender su fe. Siguieron en obediencia ya sin fe. Por eso es que estaban perdiendo entendimiento. Y por eso es que Pablo le tenía que hablar de esta manera. Dice, porque así como muchos de ustedes han sido bautizados en el Mesías, ¿cómo uno puede ser bautizado en el Mesías? No es que te metan en la piscinita allí con la camisita blanca o negra de Jesús es mi pastor y lo que sea que te hayan dicho. Porque eso no es lo que te limpia los pecados. Eso te limpió, mira, la carne. Lo que te limpia los pecados, el bautismo del Mesías, es sumergirte en las aguas de la Torá y entenderla. Eso es lo que hacía Juan el Bautista, enseñando la Torá con entendimiento, para que las personas pudieran estar limpias de toda transgresión, perdonadas, para entonces recibir al Mesías, que es ese espíritu de sabiduría en su interior. Nosotros no podemos recibir un espíritu así de sagrado si llevamos un interior lleno de rencores, que no hemos sabido perdonar, que no conocemos ni siquiera los mandamientos del Padre, que no sabemos ni honrar un Shabbat. Dice, porque así como muchos de ustedes han sido bautizados en el Mesías, en el espíritu de sabiduría, en la Torá sumergida, han sido puestos en el Mesías, en la sabiduría de ella. No hay un judío ni griego, no hay libre ni esclavo, no hay hombre o mujer, porque todos son uno en Yeshua HaMashiach, todos son uno en el espíritu de sabiduría. A nadie le interesa, a mí no me interesa saber si tú eres hombre o mujer, si eres libre o esclavo. Libre o esclavo es personas que llevan doctrinas religiosas que no las llevan, que seas judío, que seas griego, que seas de otra nación. Si tú llevas ese espíritu de sabiduría igual que yo, somos iguales. Somos uno solo con el Padre y con el Hijo. Dice, y si pertenecen al Mesías, si tú perteneces a ese espíritu de sabiduría, porque ya sí fuiste engendrado por medio de ese espíritu, entonces son la simiente de Abraham y herederos según la promesa. ¿Herederos de qué? De la Nueva Jerusalén. Ay, bueno, paramos, sí va, hay que parar, porque nos quedaron 2 capítulos para mañana. Digo, yo no sé cuánto tiempo va. Yo creo que yo comencé a esta misma hora. Yo creo que van, yo comencé 8, yo creo que van 2 horas. Alguien me confirma si van las 2 horas para entonces frenar. Porque yo creo que entonces mañana se van los últimos 2 capítulos. Pues déjame ver quién está por aquí. Vamos a terminarlo. Ya está, veo Natalia, veo algo y bendiciones infinitas para cada una y todos los demás ojitos que estoy viendo y los likes y los corazoncitos que vi, que no recuerdo muy bien las fotitos como eran porque no veo los nombres. Me envío bendiciones también infinitas y yo también le envío muchas bendiciones a todas esas personas que no conozco y que se están suscribiendo al canal de YouTube Los Valientes de Papá y que están ahí viendo estas enseñanzas y se las están disfrutando, están siendo edificados porque sé que me están escribiendo y me envían mensajes también al email losvalientesdepapá@gmail.com y me están dejando saber que se están sintiendo súper edificados, que están recibiendo entendimiento. Eso para mí es un gozo tan gigantesco porque puedo ver frutos. Yo soy instrumento del Padre, pero los frutos míos son ustedes recibiendo entendimiento, edificación, sabiduría y sobre todo cuando empiecen a multiplicarse, porque van a empezar a enseñar a otros correctamente, porque le van a entregar vida eterna, le van a entregar salvación, no interpretaciones que lo que entregan es muerte. Ay, vamos. Déjame entonces aquí humectar mi garganta. Para cantar tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria.
sabiduría es tu verdad, tu sabiduría es tu Salvador, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu imagen, tu sabiduría es tu semejanza, tu sabiduría soy yo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es el Padre, tu sabiduría es el Hijo, tu sabiduría es el Espíritu Santo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu luz, tu sabiduría es tu vida eterna, tu sabiduría es tu sello, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu gozo, tu sabiduría es tu paz, tu sabiduría es tu Shabbat, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu poder, tu sabiduría es tu entendimiento, tu sabiduría es tu consejo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es una perla, tu sabiduría es tu reino, tu sabiduría es tu novia, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria, gloria. Bueno, aquí nada más me dice Natalia que no llevamos las 2 horas, pero como quiera, yo estoy viendo que lo que viene en este próximo capítulo está gigante, demostrando que habían 2 pactos.
pero no era ese de Israel. Era el pacto con las otras naciones. Yo no sé. Vamos a estar viendo eso en el próximo capítulo. Así que los dejo y bendiciones para todos. Bye.